Ok, ya estamos en vivo. Ok, comenzamos. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live. Bienvenidos al primer Comunicón, al primer Congreso de Conferencias de la Universidad Católica de Honduras. Mi nombre es Ivana Sofía Torres y me acompaña Alejandro Carrasco, estudiante de la Facultad de Comunicación, quien nos apoyará en el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden en la barra de abajo hacer sus preguntas. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Ivana, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a hablar de temas importantes, vamos a entrevistar a hondureños que actualmente se encuentran en el extranjero para que nos cuenten su experiencia del coronavirus, así que les recuerdo, hagan sus preguntas en los comentarios y nosotros las estaremos leyendo para nuestros invitados, Ivana. Así es, y como mencionas, el tema que se va a estar abordando en esta entrevista es hondureños en el extranjero. ¿Cómo vive el extranjero la pandemia del COVID-19? Es por ello que tenemos el honor de presentar a dos compatriotas que viven en el extranjero y quienes nos contarán sobre su experiencia y opiniones acerca del tema. Tenemos dos invitados. El primer invitado es Mauricio Rolando Escalante, que nos acompaña desde Taipei, Taiwán. Ingeniero civil pasante del máster en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Nacional de Taiwán. Como segundo invitado, a Olvin Mejía Cámbar, desde Londres, Inglaterra. Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y actualmente cursando el máster en leyes con énfasis en comercio internacional por la Universidad Westminster de Reino Unido. Ellos nos contarán acerca de sus opiniones y experiencias. Y damos inicio con la primera pregunta. Vamos a empezar con Mauricio Escalante Cámara. Vamos a comenzar. ¿Cómo se vive actualmente la pandemia del COVID-19 en Taipei, Taiwán? Bueno, mucho gusto a todos, ¿verdad? Actualmente, ¿cuál es la situación del coronavirus aquí en Taiwán? Pues hay mucho control. Hay mucho control con toda la población aquí en Taiwán, tanto de los taiwaneses como de los extranjeros que viven aquí. Actualmente, pues creo que son 28 días que se han registrado, no continuos, pero 28 días con 0 casos de coronavirus, lo cual es algo impresionante, ¿verdad? Para este país, a pesar de que están tan cerca de donde se originó todo lo que fue la pandemia, ¿verdad? En Wuhan, China. Y actualmente hay mucho control. Las fronteras del país están completamente cerradas, ¿verdad? Nadie puede entrar vía aérea o marítima, ¿verdad? A menos que sean taiwaneses o sean residentes, ¿verdad? Entonces hay un control bastante estricto por esa parte y es obligatorio utilizar lo que es mascarilla, tanto en el transporte público como en lugares donde hay bastante aglomeración. Actualmente no está en cuarentena el país nunca ha entrado en una cuarentena y hablando más de datos, han habido nada más 450 casos desde que inició la pandemia aquí en enero, ¿verdad? Y han habido nada más 8 muertos, ¿verdad? Que la mayoría han sido personas de mayor edad. Y esa es la situación actual de Taiwán con respecto a lo del coronavirus. Como usted mencionó, Taiwán pues ha logrado tener buenos índices luchando en contra de la pandemia, pero ¿esto a qué se debe? Bueno, sería ya una opinión personal, ¿verdad? Más que todo,
pienso que ha sido, bueno, son varios factores. Recordemos que Taiwán es un país con otra cultura, ¿verdad? Muy diferente a la de Honduras. Desde un inicio, recuerdo, el virus se escuchó, ¿verdad? Los rumores, las noticias en China a finales de enero, ¿verdad? Que fue para el Año Nuevo Chino. Y desde ese instante la población taiwanesa empezó a utilizar lo que eran mascarillas a todo momento, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido en parte la precaución que la población ha tomado, ¿verdad? Y las medidas que definitivamente el gobierno ha tomado. Una de ellas, que creo que ha sido la más efectiva, es cerrar por completo el país, ¿verdad? Porque han controlado el flujo de personas que estén entrando como turistas, que vengan de Europa, de África, de América, de cualquier continente, ¿verdad? Y básicamente, en mi opinión personal, ha sido eso, el cierre del país para que no estén entrando extranjeros y más que todo el uso de mascarillas, del uso de gel de manos, de estarse desinfectando las manos, etcétera, ¿verdad? Pienso yo que esas han sido las cosas que han hecho diferencia También en el país. se comenta que en Taiwán se invirtió bastante en tecnología de último modelo para poder combatir. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto, digamos, en los metros, cada estación, ¿verdad? Están estas computadoras, estas pantallas que están monitoreando lo que es la temperatura corporal de las personas. Si hay una persona que tiene temperatura de 38 grados más, pues no lo dejan entrar. Igual en las universidades, en algunas escuelas y en centros comerciales están implementando lo que es estas máquinas de sensor de temperatura corporal, ¿verdad? Y en el equipo médico, ¿verdad? Las personas que han sido contagiadas, pues son atendidas con equipo médico de primera calidad, pues, ¿verdad? Que muchas veces los taiwaneses son los que han realizado esta tecnología para el coronavirus, como son estos ventiladores y otro equipo médico que están utilizando para el control de estas epidemias, de las personas que sí se han infectado. Interesante. Sí, es cierto. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? No, nada más. Me gustaría aprovechar esa percepción de Taiwán para contrastarla con la de Londres, que es muy diferente, sabemos, aprovechando para preguntarle a Olvin Mejía, que se encuentra Reino Unido ya se convirtió en el país más afectado en Europa, y me imagino que ha de tener algunos pensamientos escuchando cómo prácticamente ha sido un éxito la contención del coronavirus en Taiwán, y en Inglaterra hay mucho problema, Olvin. Buenas tardes, allá en Honduras. Primeramente quiero agradecer la invitación para compartir en este espacio y escuchar algunas experiencias de compatriotas fuera de Honduras con el tema del coronavirus y cómo se está manejando en los diferentes países del mundo. Bueno, en cuanto a Inglaterra, el contexto un tanto diferente a cómo se ha ido desarrollando en Taiwán. Bueno, para irles explicando cómo se ha ido manejando, hay un cierto timeline que hay que desarrollar. El primer caso en Inglaterra, en Reino Unido se dio el 31 de enero. No obstante, el gobierno, el primer ministro inglés decidió tomar medidas hasta mediados de marzo. Ya para el 20 de marzo fue que se empezaron a implementar las medidas de cuarentena en Inglaterra, por el mismo tema del debate de proteger la economía a proteger las vidas humanas. A diferencia de Taiwán, Reino Unido es un país multicultural, hay desplazamiento de gente en cantidades enormes. Todo el tema de educación, tema turismo, de los países más visitados del mundo. Entonces, como observarán, es uno de los factores determinantes o indicadores que han complicado este tema de la pandemia de COVID-19 en Reino Unido. A tal punto que inclusive el primer ministro Boris Johnson se mantuvo en cuarentena por un par de días y el canciller Rishi Sunak tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿no? Otro factor importante
es que, bueno, aparte que se tomaron medidas posteriores, también es importante aclarar de que si bien Inglaterra ahora, como mencionaba Alejandro, es el país bueno, de Europa con mayor cantidad de muertos por COVID-19 y el segundo en el mundo detrás de Estados Unidos, la curva de la pandemia, de momento, conforme estadísticas que han ido saliendo por medio de periódicos ingleses como The Guardian, han explicado que la pandemia de momento se mantiene como la línea va aplanándose. Sí, es importante mencionar que el punto más fuerte de la pandemia fue en abril. Fue en abril, como entre el 10 y el 11 de abril fue cuando tuvimos más muertos por COVID-19 aquí en Inglaterra. No obstante, también platicando con compatriotas que trabajan con el sistema de salud inglés, con el NHS, me han comentado que si bien la cantidad de muertos ha superado la de Italia o España, países que tuvieron estragos increíbles en su momento por el tema de la pandemia, muchos hospitales han logrado controlar el virus. Creo que ese es el elemento importante a destacar en Reino Unido y que sería, desde un punto académico de salud pública, ver la manera como ha logrado contener hasta cierto punto la pandemia sin tener un colapso completo. Entonces sí, ese creo y considero yo que ha sido el punto más importante del accionar del gobierno de Reino Unido en cuanto a la pandemia. Dígame. A su consideración, ¿en qué ha fallado el gobierno de Reino Unido en cuanto a las medidas y decisiones que se han tomado sobre el COVID-19? La tardía reacción que tuvo el gobierno central inglés al momento de querer determinar la cuarentena. Como les comento, el primer caso que hubo en Inglaterra fue el 31 de enero. La pandemia se venía anunciando desde finales de diciembre en Wuhan, China. No obstante, el gobierno central del primer ministro Johnson presentó la cuarentena hasta el 20 de marzo. Entonces es un factor que determina también la cantidad de contagios que se desarrollaron aquí en Reino Unido. Entonces, a mi parecer, y de lo que he podido indagar, tampoco soy un experto en la materia, pero sí el tema de la reacción tardía para implementar la cuarentena ha sido un factor determinante en la cantidad de contagiados aquí en el país. ¿Qué piensa el ciudadano inglés al respecto de esa tardía reacción? Ha habido muchas quejas, viendo la BBC y algunos comentarios de ingleses, no solo en Londres, sino que en el resto de las Midlands ingleses. Hay una posición que critica a Boris Johnson por haber reaccionado tarde, además que algunas medidas no han sido totalmente claras, como el cierre de negocios. En su momento, en los comunicados desde Downing Street, comentaban que el primer ministro planteaba que tenía que haber un cierre de comercios, pero especificaba cuáles. Obviamente los supermercados, todo el tema del abastecimiento de granos básicos, alimentación, higiene personal, se mantienen abiertos. No obstante, hubo un margen temporal en el que los restaurantes no sabían si cerraron sus negocios. Entonces creo yo que esa fue una de las principales críticas que se desarrolló para Boris Johnson y su gabinete aquí en Inglaterra. No obstante, también es importante mencionar que el inglés ha sido muy consciente en cuanto a la pandemia. Sí, la gente ha tomado bastantes medidas de distanciamiento social. El inglés en general es muy, muy disciplinado. Entonces, pero también hay que recordar que Inglaterra es un país con demasiadas culturas. Entonces, hablar solo el inglés es un sector de todas las poblaciones que viven en Inglaterra. Por ejemplo, hay un alto porcentaje de gente que viene de Pakistán, Bangladesh, la India. Entonces, también tenemos ese factor, ¿no? Y así, desde un punto de vista general, ¿se han acatado con las normas que ha dado el gobierno? ¿La población ha tomado en consideración y ha puesto en acción? Sí, se podría decir que sí. Por ejemplo, el tema del transporte público. En un 90% se redujo el uso del transporte público, que en momentos anteriores era un foco de contaminación por todo el tema de la aglomeración de gente dentro de los trenes del metro inglés. Actualmente solo están desplazándose la gente que trabaja en el sector salud o trabajos esenciales,
durante esta época. Entonces, en general, sí se han logrado acatar las múltiples disposiciones y también ha logrado aminorar y aplanar la curva de la pandemia aquí en Inglaterra. ¿Y de qué manera se ha permitido a la gente abastecerse de artículos de primera necesidad? Okay, hay ciertas disposiciones que se han ido desarrollando en supermercados, tiendas de abastecimiento, o inclusive en los mercaditos, en negocios pequeños. Generalmente en negocios pequeños solo se permiten 2 personas a la vez. De entrar al mercadito, abastecerse, pagar, salen y por mientras los demás están haciendo una fila afuera del lugar. En supermercados es una modalidad parecida, solo que hay más espacio para permitir mayor cantidad de gente que ingrese. Y la gente ha sido muy respetuosa, ¿no? O sea, cuando hacen fila hay bastante espacio, hay 1 metro o 2 entre cada consumidor. Entonces sí se han tomado, la población ha tratado de poner de su parte, ¿no? Entonces los supermercados están abiertos casi todo el día. Generalmente algunos cierran a las 10, 11 de la noche, dando un mayor espacio de tiempo para que la población pueda abastecerse. Siempre se mantienen surtidos. Hubo un momento que sí se desarrolló algo de complicación en los comercios y supermercados, que fue cuando empezó la cuarentena, a mediados, finales de marzo. Pero ya abril, mayo ha estado muy bien controlado. Alejandro. Sí, bueno, pasando a Mauricio, hay una circunstancia especial con Taiwán y es que no está afiliada a la OMS e incluso creo que hubo una circunstancia de que advirtió incluso Taiwán a la OMS en su momento con un correo electrónico y no se atendió. Esto siguiendo al alineamiento de que Taiwán se preparó desde un inicio, incluso antes, podría decirse, de que la OMS lo advirtiera. Esto ha influido muchísimo en esa nación para que realmente tomara consideraciones más fuertes que otros países. Sí, pues lastimosamente por la situación política que hay entre China y Taiwán, pues Taiwán no es parte ni de la ONU ni de la OMS, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Pero he visto que Taiwán como país, como nación, ¿verdad? Ellos están tratando de dar el ejemplo, ¿verdad? Para poder ellos, con este buen ejemplo, pues optar a ser parte de la OMS, ¿verdad? Últimamente hay una gran campaña de parte de Taiwán que se llama Taiwan Can Help, en donde ellos pues han enviado ayuda de equipo médico, de pruebas de coronavirus y de mascarillas a cientos de países alrededor del mundo, ¿verdad? Incluyendo nuestro país, Honduras, ya que Honduras y Taiwán tienen una relación bien estrecha, ¿verdad? Entonces, sí ha influenciado mucho que no sean parte de la OMS porque, en mi opinión personal, están haciendo todo lo posible para dar un buen ejemplo, ¿verdad? Y recordemos que Taiwán es un país que tiene una presidenta que es mujer, ¿verdad? Y lo cual también es otra mentalidad, ¿verdad? Lo que ellos han venido acostumbrándose. Entonces, básicamente eso sí ha influido porque ellos están tratando de dar el mejor ejemplo posible para que ellos se conviertan en un ejemplo a nivel mundial y que de hecho lo han logrado, pues porque hay muchos medios, países que prácticamente están alabando lo que se ha hecho aquí en Taiwán, pues lo cual realmente es admirable, pues controlar el virus a pesar de que estamos tan cerca de China, ¿verdad? Donde todo se originó. Entonces sí ha influido. Bueno, y damos la bienvenida a Arnold Cornejo. Hola. Hola, mucho gusto. Muy buenas. Yo soy Arnold Cornejo. Hola, buenas tardes. Yo soy Arnold Cornejo. Estudio medicina aquí en la Ciudad de México con las Fuerzas Armadas mexicanas, con apoyo de las Fuerzas Armadas hondureñas. Excelente.
Bueno, México es otro de los países que se suma a la gran lista de países contagiados por el COVID-19. Cuéntenos, ¿cómo se vive la pandemia del COVID-19 actualmente en México? Pues la pandemia aquí no se han tomado medidas tan estrictas como en Honduras, otros países, con toque de quedas así generales, ¿verdad? Aquí es más, se están tomando medidas de decisión propia, así de concientización social y usar muchos los medios de comunicación para concientizar a las personas. ¿Cuáles son las ciudades de México con mayores índices de contagio de COVID? Por la cantidad de personas y por lo que significa, la Ciudad de México creo que es una de las que más hay contagios. Porque solo en la Ciudad de México vemos casi 20 millones de habitantes. Y aquí es donde están apuntando los casos. Pero también han habido ciudades donde recibían muchos turistas. También ahí ha habido muchos contagios en lo que va de esta pandemia. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad obligatorias que ha designado el gobierno de México? Ahorita el gobierno de México ha hecho una campaña que se llama Susana Distancia, que es mantener una distancia de 1.5 metros entre persona y persona, siempre andar cubrebocas, en los supermercados no ingresar más de una persona solo ir a hacer lo que se va a hacer, ¿verdad? Se han cerrado centros comerciales o otros lugares donde había aglomeramientos públicos y solo se mantienen abiertos restaurantes, pero solo para pedir, para llevar. Y se han cerrado toda clase de eventos públicos. Y en caso de que la población no tome las medidas, ¿qué tipo de sanción emite el gobierno? No hay una sanción como tal. Sí puede llegar el policía y llamarle la atención, pero como sanciones como tal no hay. En ese aspecto, el gobierno ha sido, accesibles con las personas, pero siempre se les hace recordar que esto es unas medidas para el beneficio de la población, que no son unas medidas opresivas hacia la población. Bueno, y así como le mencionaba a Olvin, también quiero preguntar, en México, ¿de qué manera se le ha permitido a la gente abastecerse de artículos de primera necesidad? Aquí en México hay muchas aplicaciones, tanto como Uber Eats y otras aplicaciones que tú puedes comprar en el supermercado y ellos van y te traen en motocicleta a tu casa. Ok. Alejandro. Buenas, Arnold Cornejo. Quería preguntarte sobre México, que en algunos años experimentó algo similar, obviamente no es tan poderoso, pero ese brote de la gripe porcina hace algunos años provocó algún cambio en el sistema de salud mexicano que podría decirse que está un poquito más preparado para, digamos, el punto más alto de los contagios allá en México. Pues esa experiencia de la gripe aviar y tanto de la gripe porcina, creo que fue en el 2009, 2008, no recuerdo, ayudó a que no se tomaran medidas tan drásticas desde el inicio. Entonces iban según como iba escalando la situación, iban tomando las medidas. Entonces también ayudó también en los protocolos que se llevan en los hospitales y ya designar hospitales solo para el tratamiento de COVID para que la población pueda ir a esos hospitales. Y también las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen un plan DN3E, se llama, que es un plan para contingencias de este tipo, tanto pueden ser contingencias naturales, contingencias biológicas, que estructuran a las Fuerzas Armadas para que evoquen sus esfuerzos ya no, digamos, a la guerra, sino al apoyo de la población. Y tanto es así que ahorita el liderazgo de las acciones de esta pandemia la lleva a las Fuerzas Armadas aquí en México. Interesante. Bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia en la primera línea de combate contra el COVID-19?
Ahorita yo soy médico interno de pregrado. A los médicos internos de pregrado no nos ponen en la primera línea, digamos, de combate contra el COVID-19, porque aún no somos médicos titulados, pero sí estamos en apoyo de todas esas áreas que quedan desprotegidas, porque la mayoría de los médicos, especialmente médicos militares de aquí, lo han comisionado para irse a hospitales COVID. Mi hospital también es un hospital COVID, pero estamos apoyando todas esas áreas, todas esas salas de médicas que han quedado sin médico, digamos. Y entonces sí se nos ha cargado bastante el trabajo, pero siempre con la motivación de que estamos ayudando en el esfuerzo contra esta pandemia. ¿Ha tratado con alguien que tenga COVID-19, que dé positivo? Siempre vemos con armas filtros así para detectar ese tipo de personas y sí, es casi imposible ahorita no tener contacto con alguien con esa sintomatología. Pero se siguen los procedimientos, los protocolos de bioseguridad y se le lleva una sistematización al paciente hasta desde el momento que llega a urgencias hasta trasladarlo a una sala para su tratamiento y estabilización de sus signos. Bueno, y como nos comentaba que usted es médico de pregrado, ¿qué medida le diría a la población hondureña que debe tomar para luchar en contra del COVID-19? Primero es el aislamiento social, ¿verdad? También la educación para evitar muchos mitos que están por internet, ¿verdad? He visto que ahorita el internet está saturando de mucha información. Hay una información que es muy buena, pero hay mucha información que son falsas, que atemorizan a las personas. También el aseo, ¿verdad? El lavado de manos y el uso de cubrebocas, el correcto uso de cubrebocas también. Y las medidas que decrete cada gobierno, ¿verdad? Apegarnos así a esas medidas, porque son un grupo de expertos que las hacen, no son cualquier tipo de persona. Y en el caso de que alguien tenga un familiar con COVID-19, ¿qué medidas debe tomar la familia? Primero, aislar al paciente en una habitación. Ponernos en contacto, porque casi todos los hospitales tienen servicio de call centers ahorita para conseguir información acerca del COVID-19. Pedir al familiar que se ponga cubrebocas, usar un cubrebocas y protección, si puede, como una de estas caretas, al momento de interactuar con él. Si se tienen los medios, tanto como un termómetro o un saturómetro, medir sus signos vitales. Y si esos signos vitales se encuentran estables, si el paciente está consciente, no tiene alteración neurológica, darle un seguimiento en casa. Si ya esos signos vitales empiezan a ir en decremento, primero llamar a un hospital que esté encargado ahorita del tratamiento de COVID-19 y ellos nos van a dar instrucciones si debemos mantenerlo al paciente en la casa o trasladarlo al hospital, que casi siempre los traslados los están haciendo, bueno, aquí en México lo están haciendo ambulancias, con todo el equipo de bioseguridad para ese tipo de personas. Ok. Bueno, y tenemos preguntas que nos han realizado. Vamos con Alejandro. Así es, bueno, estas preguntas son para los tres, así que comenzaremos primero con Mauricio, después con Olvin y por último con Arnold, y tiene que ver sobre los medios de comunicación de cada país en el que se encuentran. Por ejemplo, Mauricio, el papel de los medios en las noticias son, digamos, irresponsables, son responsables, y qué sentimientos o qué consideraciones provocan en la gente lo que los medios informan allá en Taiwán. Bueno, ahorita vivimos en un tiempo que la información, ¿verdad?, que se recibe de parte de los medios es inmediata, puede ser por medio de redes sociales o por internet. Pienso que ha sido muy buena en el caso de Taiwán, ¿verdad?, porque han reportado casos reales, ¿verdad?, en tiempo real, y el gobierno se apoya muchísimo a lo que es los medios de comunicación. Entonces, desde un principio, ¿verdad?, habían mucha información falsa o errónea, ¿verdad?,
al principio se mencionaba que solo las personas que si no presentaban síntomas, que no utilizaran mascarilla. Ahora se han visto estudios, ¿verdad? De que, bueno, hace poco vi una noticia aquí en Taiwán que el 99% se ha podido prevenir un 99% solo por el uso de la mascarilla, cuando al principio no decían que no era tan necesario, ¿verdad? Entonces, pienso que sí ha tomado un buen rol en lo que es el país de Taiwán, lo que es los medios de comunicación, y que a diario se está reportando cuántos casos, ¿verdad? Cuando han habido 0 casos, que han sido 28 días, pues o sea, hay una celebración por parte de eso, ¿verdad? Digamos, en Taipei 101, que es el edificio más alto aquí, pues muestran siempre los logros, ¿verdad?, de parte de Taiwán, y es algo motivante, pues, para la población. Entonces, ha tomado, en mi opinión, ha tomado un muy buen rol en lo que es los medios de comunicación. No han ocultado información y han tratado de dar la información y noticias más verídicas. La pregunta a propósito fue de Mauricio Cornejo y también se la hacemos a Olvin, el papel de los medios en Inglaterra y también cómo ha reaccionado la gente ante las noticias que ellos informan. Ok, bueno, en relación a los medios de comunicación es importante mencionar que la reacción, la posición del público ha sido muy positiva, ¿no? También es importante tomar en consideración que la BBC, de los medios de comunicación más importantes del mundo, ¿no? Tienen regionales en todos los continentes, y sí es importante mencionar que la BBC ha hecho un trabajo ejemplar, considerando de que tienen como aliados a todas las universidades grandes de Inglaterra, de manera de dar una verdadera capacitación, mantener informada a la población en cuanto a las estadísticas del COVID-19, tanto en Europa como en Reino Unido. De igual manera, la BBC ha mantenido una campaña muy fuerte a fin de apoyar al NHS, al sistema de salud inglés, y de manera que toda la población respete las medidas que se van socializando por parte del sistema de salud, ¿no? Entonces sí, ha sido una campaña fuerte de apoyo a los doctores, también una campaña importante de información, lo que comentaba el doctor Cornejo, de que también hay que evitar la desinformación, ¿no? Y la BBC mantiene debates académicos con diferentes expertos desde el punto social, desde el punto médico, en políticas públicas, política exterior, medidas económicas. ¿Qué medidas macroeconómicas puede tomar Reino Unido para recuperar la economía después de esta pandemia? Estuve viendo varias entrevistas en la BBC y comentaban de que por lo menos Reino Unido va a poder estabilizar su economía con 2-3 años, de aquí al 2023. Entonces sí, es notorio la proyección que están haciendo, la gran cantidad de académicos y el apoyo que ha tenido los medios de comunicación, ¿no? Tomando en consideración el apoyo de Oxford, de Cambridge, de Imperial College of London en este tema, ¿no? Además de que Inglaterra está en un trabajo muy fuerte para trabajar el tema de la cura para esta pandemia con las demás naciones poderosas del mundo, ¿no? Pero sí, hay mucha aceptación por parte de la población, hay bastante debate, la información trata de ser la más verídica posible, la más acertada desde el punto de vista científico, y considero que en la parte periodística sí se está haciendo un trabajo muy completo. La pregunta para Arnold también un poco, digamos, matizada desde su punto de vista de médico. Imagino, como ya comentabas, a veces te encontrás con unas noticias que no tienen ninguna base científica. ¿Cómo lo ha manejado? Por ejemplo, ahorita médica sobre el virus ahorita se está viendo que hay literatura científica. Hay muchas cadenas de WhatsApp, ¿verdad? Así. Por ejemplo, uno en el gremio médico, antes de leer una información y guiarnos en esa información, se verifican las fuentes. Si es de una revista respetable o si es de un médico así reconocido. Pero alguien que no cuente con este tipo de educación o una persona promedio, digamos,
y se deja guiar mucho por lo que son cadenas de WhatsApp, cadenas de Facebook, cadenas de esos medios de comunicación, y no tanto por medios oficiales. Y sí ha habido cierta parte de la población que se desinforma, hasta ha habido ataques hacia médicos y enfermeras por ese tipo de información falsa, ¿verdad? Hace poco se tiró una información falsa así a través de redes sociales, a través de cadenas de WhatsApp, de que a los pacientes en los hospitales no se les trataba contra el COVID, sino que se les ingresaba para quitarles el líquido de las rodillas, cosas así irreverentes, ¿verdad? Que según los médicos quitaban el líquido de las rodillas y lo vendían a precios muy altos, y cosas que hasta son ilógicas para el gremio médico, creo, o con una persona con cierto tipo de educación, ¿verdad? Son ilógicas, pero el miedo que se ha generado y la desinformación ha sido a veces tanta que toda esta información hay mucha gente que se la cree y no está yendo a los hospitales o están teniendo una actitud agresiva contra el personal médico, ¿verdad? Entonces el gobierno ahorita va a implementar otras campañas que creo que van a reunir un grupo de personas especializadas en los medios de comunicación para hacer otra campaña aún más fuerte a través de los medios de comunicación. Y aquí empieza desde el gobierno, porque el gobierno tiene todas las mañanas una conferencia donde se dan los datos de cómo va avanzando la pandemia, conferencia donde está el presidente y el secretario de salud, y ahí aclaran toda esta desinformación, porque es una conferencia con periodistas así en vivo, y donde los periodistas pueden preguntar cualquier cosa que quede duda, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza el aclaramiento de todas estas dudas y desinformación que se genera a través de redes sociales informales y como WhatsApp. Perfecto. Ivana, tengo entendido que tenemos otra pregunta también de las personas que están comentando la transmisión. Bueno, Arnold Cornejo, a su percepción, ¿el sistema de salud de México está listo para llegar al tope de infectados? Un estudio que hicieron, el pico máximo fue estos 3 días pasados, ¿verdad? Y gracias a los protocolos que se han tenido, a la apertura a la adaptación de centros como centros de convenciones para hacer los hospitales y a la intervención del plan 3N3E de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se ha podido actuar de una forma, tal vez no del 100%, pero sí un porcentaje aceptable para el manejo de esta pandemia. Y hay que reconocer que México, a excepción de nuestro país, es un país con mucho más recursos, ¿verdad? Es un país que ya tuvo como esa experiencia de la gripe aviar, gripe porcina, y entonces como que ya tenían sus protocolos para actuar durante estas medidas. Ok. También tenemos otra pregunta que nos hacen en las redes sociales. Ivy Cisneros. Mi pregunta es para ambos. ¿Qué medidas de estos países en los que residen se pueden adoptar en Honduras? Empezamos con Mauricio. Una de las medidas que pienso yo que es la primordial es cerrar por completo lo que es las fronteras de nuestro país, ¿verdad? En Honduras, que no se ha permitido la entrada de gente turista, extranjero, por negocios, etcétera, ¿verdad? A menos que sean hondureños o residentes del país, y implementar lo que es la cuarentena, porque en Taiwán, si entran taiwaneses de otros países o residentes, tienen que estar por una cuarentena por 14 días, ¿verdad? Independientemente tengan síntomas o no, y pues son rastreados por medio del celular y por medio de llamadas. La policía los está rastreando durante esos 14 días para que realmente no salgan de sus casas, ¿verdad? Y eso es también lo que ha ayudado a este país a controlar lo que es el COVID. Entonces, en mi opinión personal, pues sería eso, implementar el cierre de fronteras en nuestro país, en Honduras, ¿verdad? Para que no entren más casos importados. Y en el caso de los habitantes hondureños, ¿verdad? Lo que es el uso de mascarillas, el distanciamiento social que ya se está haciendo, y pues el país está en cuarentena. Entonces,
pienso que eso ha logrado ayudar a que esto no sea peor la situación en Honduras, pero sí sería básicamente cerrar las fronteras en Honduras. Ok. Olvin vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué medidas de estos países en los que residen se pueden adoptar en Honduras? Bueno, primero que nada, un factor muy importante que he visto aquí en Inglaterra es el tema de las campañas constantes de concientización a la población, de diferentes medidas, medidas de bioseguridad. Las medidas que han ido tomando acá son a diario, constantes, durante todo el día, redes sociales, etcétera. Eso considero que podría ser un factor que puede apoyar más, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? De que hay un poco, no hay la educación, o estamos hablando de países totalmente en contextos diferentes, ¿no? Pero la información va a ser muy importante que se siga difundiendo por todos los sectores del país. Otro punto importante es el constante apoyo a los médicos, ¿no? Mientras tengan el equipo, creo que se va a poder desarrollar un mejor trabajo en los hospitales. Eso es algo que ha sido muy importante aquí en Inglaterra, el apoyo constante por parte del gobierno, tanto presupuestario, también los medios, han sido aliados importantes del sector salud. Mientras hay esa cohesión entre los sectores que están involucrados en la lucha contra el COVID, vamos a poder tener mejores resultados, por lo menos en Honduras y como se ha ido desarrollando aquí en Inglaterra. Obviamente, los recursos son mayores en un país de esta índole, en un país europeo, al que podemos tener a Honduras. Pero mientras se ejecuten bien los presupuestos y se logre dar el apoyo correspondiente, aún con lo poco que tengamos, se nota la diferencia, se va a notar la diferencia. Entonces, en esencia, creo que podríamos decir que es eso, porque somos países con contextos totalmente diferentes, ¿no? Y en Honduras van a haber otros factores que van a influir si tenemos una mejor respuesta ante el COVID-19. Pero en esencia, esos dos elementos que les menciono son, creo yo, los más importantes. Tal vez el doctor me podrá apoyar desarrollando el punto del apoyo a los doctores y al sector salud en Honduras. Sí, tiene razón. Hasta hay artículos que dicen que un apoyo moral tanto de familia, un apoyo moral tanto de nación hacia el personal médico ayuda a que la eficiencia de estos mejore en un 100%. También hay otras medidas como el uso de aplicaciones para que las personas no tengan que salir de casa para ir al supermercado. Creo que esas son medidas que me gustaría verlas en Honduras más. Me parece que ya hay algunas ciertas aplicaciones en Honduras, pero no están tan formales como aquí. También me gustaría que se aprenda de estas experiencias y ya tener planes de actuación, que nuestro país ya tenga planes de actuación para pandemias como esta o situaciones así, de eventos naturales como que se nos puedan presentar en el futuro, que nos quede como experiencia y establecer un plan, pues, para que no tengamos que experimentar en plena pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, México ya tenía sus planes de actuación y eso es increíble porque ya todo el mundo sabe qué hacer, pues. Yo sé que me toca hacer a mí para ayudar en el plan de nación contra esta pandemia, ¿verdad? Y eso sería excelente que en Honduras ya se estén haciendo esos planes de actuación para esta pandemia y para futuros eventos que se nos pueda presentar. Ok. Bueno, y me gustaría saber cuál es el procedimiento que se hace con las personas que mueren por el COVID. Creo que todos nos adaptamos a las medidas que diga la OMS. La OMS dice que el cuerpo tiene que ser empaquetado, ¿verdad?, en una bolsa de bioseguridad. Y creo que no es obligatorio, no es así como ley. Muchos países están cremando, pero creo porque no hay espacios para enterrar a sus seres queridos, ¿verdad? Pero con tal el contenedor sea un contenedor sellado, creo que sí se puede enterrar a la persona, no es necesario cremarla. Okay. Alejandro, ¿tenemos más preguntas? Sí, pregunta Antonio Palazzese, como entes internacionales, empresarios, instituciones,
han apoyado el desarrollo de combatir la pandemia, como, porque sabemos que es el Estado mayormente el que se involucra en la contención, pero por ejemplo en Taiwán hay en otras instituciones, quizás independientes, que también se han solidarizado como empresarios, por ejemplo. Bueno, en el caso de Taiwán sí, ¿verdad? Recordemos que Taiwán es un país de mucha investigación, de mucho investigación científica, ¿verdad? En el sector médico. Entonces, junto a otros países, y se ha escuchado bastante que están trabajando muy pegado con Estados Unidos para lo que es la ayuda para encontrar la vacuna de lo que es el COVID. Las universidades se han involucrado directamente para lo que es la investigación digamos, de esta vacuna. Y sí, hay una presencia, pues, de investigación tanto médica y tecnológica para lo que es la ayuda para combatir lo que es este coronavirus en Taiwán, ¿verdad? Entonces sí. La misma pregunta para Olvin, que de hecho tengo entendido que en Inglaterra también hay mucho avance. Evidentemente estamos lejos, sobre todo con lo que dicen los expertos, tarda entre 12 y 18 meses y hasta más una vacuna, pero en Inglaterra hay mucho involucramiento, digamos, de varias instituciones para tratar de vencer al virus y ahora por lo menos tratar de contenerlo. Exactamente, Alejandro. Como mencionaba anteriormente, la academia en Reino Unido ha sido un elemento importante, un insumo importante que tiene el gobierno, ¿no? Apoyarse en los expertos de las grandes universidades de Reino Unido, que están entre las 10 mejores del mundo. Ese apoyo ha sido invaluable y se continúa en la lucha con Estados Unidos, con China, con todas las naciones grandes del mundo para encontrar una salida a esta pandemia, ¿no? No sé en qué medida, dado que para no ahondar en aspectos más del sector salud, no podría desarrollar más el asunto. No obstante, otro elemento importante a mencionar es que las diferentes empresas, cadenas de restaurantes han apoyado bastante, bueno, como los Starbucks, las diferentes brands de comidas rápidas han estado apoyando al NHS de igual manera, han entregado comida, los supermercados dan descuentos a los doctores, dan una hora de especial para que los doctores puedan hacer sus compras y abastecerse. La empresa privada ha sido también, el apoyo que ha recibido por parte de la empresa privada ha sido muy importante, ¿no? Organizaciones internacionales, bueno, la OMS continúa en ese trabajo imperante, ¿no? De buscar una salida a la pandemia, sin importar las críticas que ha tenido, que no, por lo menos por parte de Estados Unidos, ¿no? Que Donald Trump presentó críticas a la OMS en relación a que no se logró encontrar una salida anterior al tema de la pandemia. También es importante mencionar, tal vez de una perspectiva como abogados, ¿no? Y tal vez la población en general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana también han trabajado documentos muy importantes, desde la parte académica y la parte práctica en temas de derechos humanos, sobre las diferentes medidas que pueden tomar los estados a fin de desarrollar políticas que protejan los derechos económicos, sociales y culturales de su población, como ser derecho a la salud, derecho al trabajo. Es otro punto importante que el gobierno del Reino Unido ha tomado, que ellos han decidido apoyar a las empresas que no pueden pagarles los salarios a sus empleados. Se les está apoyando con un 80% de los salarios por parte del gobierno del Reino Unido. Entonces, todos estos elementos han venido a dar su aporte sustancial al desarrollo de soluciones, tanto en materia económica, social, en el sector salud, y poder recuperar la economía mundial lo más pronto posible. La misma pregunta para Arnold, que ya nos comentó que el ejército está tomando un papel protagonista en esta lucha contra la pandemia en México. ¿Qué otros manos amigas tiene el ejército y el Estado mexicano para combatir la pandemia? El sector salud público también está ayudando mucho. También está, ¿cómo se llama? México está apoyando también a experiencia de otros países. Y también creo que hay que prevenir
porque todos queremos ayudar en esta pandemia, ¿verdad? Pero hay que saber también cómo ayudar, porque a veces por tratar de hacer algo que parece bueno, hacemos un mal. Como miré el caso en Honduras, que creo que un empresario quiso dar gallinas a la población pobre, ¿verdad? Así, a la población pobre allá en Honduras, y lo que provocó fue una aglomeración de personas. Y tal vez creo que han habido casos similares aquí en México y tal vez se quiere hacer una buena acción, pero en vez de hacer algo bueno, estamos haciendo un daño a la población. Entonces hay que saber informarnos antes de querer hacer una acción, informarnos bien y consultar con expertos o con alguien que sepa acerca del tema si esa acción que vamos a hacer va a ser en beneficio o detrimento de la población, ¿verdad? Bueno, también nos pregunta Jesús Cepeda. Mucho gusto. Una pregunta y más que todo su opinión. Con todas las medidas que se han implementado tanto en Honduras como en otros países, ¿cómo ven ustedes a futuro la duración de esta pandemia? ¿Cree que tendremos la oportunidad de muy pronto volver a la normalidad? Comenzamos con Mauricio. Bueno, creo que esa frase, volver a la normalidad, es un poco ambigua, porque eso definitivamente marca algo en la historia, pues, de la humanidad, ¿verdad? Creo que más bien nos está haciendo más conscientes y nos está preparando en un futuro, digamos, para otra pandemia, ¿verdad? Entonces, volver a la normalidad como estábamos antes del coronavirus, creo que, en mi opinión personal, es muy difícil, ¿verdad? Sino que va a haber una lección aprendida y pues se va a aprender de esta lección, de esto que es el coronavirus actualmente. Realmente es incierto, pues, cuando uno puede decir esto se va a terminar, ¿verdad? No, tal vez en un futuro muy cercano se encuentre lo que es una vacuna, pero actualmente lo único que nos queda es, pues, tomar las precauciones necesarias, ¿verdad? Hacer todo lo posible para entender que el coronavirus sí es una enfermedad que existe, ¿verdad? No es una enfermedad creada, ¿verdad? Es una enfermedad que actualmente es una pandemia, está a nivel mundial y pues depende mucho de nosotros qué acciones vamos a tomar con respecto a lo que es este virus. Entonces, lo más importante es tomar las medidas de seguridad, aprender de cada una de estas experiencias, ¿verdad? A nivel mundial, e informarse correctamente de los medios que son verídicos, ¿verdad? No, como decía el doctor, por medio de cadenas de WhatsApp o noticias en Facebook que son falsas, sino que estarse informando, pero de la manera correcta, pues, ¿verdad? Y tomar las precauciones para poder encontrar ahorita una solución, que no hay una vacuna o una solución certera, y pues tratar de tomar todas esas medidas, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Gracias. Olvi. Bueno, preliminarmente, sí, es importante recordar muchos factores que se han desarrollado en los últimos días. Es importante mencionar que el día de ayer hubo una conferencia por parte del primer ministro de Reino Unido a fin de dar el plan que tendrá el Reino Unido por lo menos para los próximos meses. Como comentaba anteriormente, la academia aquí en Inglaterra comenta que se recuperará la normalidad de la situación hasta 2023, siendo optimistas. Ahora bien, el plan que mantiene el gobierno del Reino Unido es el siguiente. A partir del 13 de mayo se darán más libertades para hacer ejercicio, para desplazarse de ciudad a ciudad y mantener el resto de las medidas. Ya en junio, ya las escuelas retomarán clases y ya para julio se contempla poder reabrir restaurantes y los demás comercios en el resto del país. Como comentaba Mauricio, no será una solución pronta, no será inmediato. Esto es a mediano, largo plazo, probablemente 1 año, 2 años, hasta que no tengamos una cura, una solución concreta para el tema de la pandemia.
El gobierno, el gobierno central de Reino Unido, con el primer ministro Boris Johnson, ha comentado y también comunica que será importante que la población se vaya acostumbrando a ciertas medidas en su día a día, a medida que se vaya recuperando la economía. Por tanto, es un mensaje claro de que no será una solución pronta, lastimosamente. Será un desarrollo paulatino a medida que se va encontrando la cura de la pandemia. Igual, igual que como opina mi compañero Odlin, esto va a ser una estabilización así poco a poco, no tan rápida como muchos decíamos, ¿verdad? Hasta se han hecho estimaciones que hasta 18 meses se podría durar, lo que era una estabilización más o menos no como estábamos antes de la pandemia, pero sí ya normalización en un 70-80% de como estábamos antes. 18 meses estaría ahí por enero o febrero del próximo año ya estabilizarnos. Pero también hay otras estimaciones que ya de ahí por julio, agosto ya estarían normalizando las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi escuela militar, los cadetes ahorita están teniendo clases en línea, clases a través de su casa, y se va a hacer una evaluación a ver si este 1 de junio ya pueden regresar. Entonces, no están haciendo como estimaciones formales así. Está evaluando primero cómo va avanzando las cosas y según los resultados que den estas evaluaciones se van a estar implementando las medidas. Entonces, como que el gobierno no quiere dar unas falsas expectativas a las personas todavía, sino que ir según vaya avanzando la situación. Bien, ya estamos por cerrar. Lo último que les pediría a los tres, ya que están en otras partes del mundo, es un ejemplo para aquel escéptico de que el coronavirus está afectándonos a todos, si no es por la salud, es por otra vía, así el confinamiento o económico. Me gustaría un mensaje para las personas que nos están viendo de parte suya de la percepción o un mensaje, digamos, optimista. Sabemos que es difícil si revisamos los datos, pero en algún momento volveríamos, ¿no?, a la normalidad como la conocemos, pero estaríamos ya saliendo de lo peor de la crisis en algún momento. Así que me gustaría algún mensaje. Comencemos con Mauricio. Sí, claro, ¿verdad? Pues la situación y la realidad de nuestro país es muy distinta tanto a la de México, a la de Inglaterra o a la de Taiwán. Entonces, depende mucho pues de nosotros como hondureños, ¿verdad? En el país, a Honduras, las medidas que tomamos propias, ¿verdad? Mi consejo, ¿verdad?, sería apropiarse de estas medidas de seguridad. Sé que hay días designados para que las personas salgan y hagan sus mandados, ¿verdad? Entonces, siempre utilizar lo que es mascarilla, estarse desinfectando a cada momento, ¿verdad? Informarse de información verídica, ¿verdad? No de todo lo que se transmite por medio de redes sociales y ser más prudente pues con esta enfermedad y pues esperar y tener paciencia más que todo para poder encontrar lo que es esta solución y pues que la normalidad va a venir poco a poco, pues no es que va a ser de un solo, que de un día para otro ya todo va a ser normal. Entonces ese sería mi consejo, pues, y no perder la fe ni la esperanza, pues, y optar por todas las medidas de seguridad posibles, ¿verdad?, en cada uno de los habitantes en Honduras. Bueno, comparto la opinión del ingeniero Escalante, ¿no? También me gustaría decir que hay que mantener la fe. Esa enfermedad es real y nos afecta a todos por igual, todos estamos en riesgo y a pesar del confinamiento, es importante mantenerse activo, ¿no? Porque la vida va a seguir con o sin COVID. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, ya sea por Zoom o por cualquier medio posible. Hay que tratar de continuar con el día a día. La vida va a seguir y hay que seguir para adelante. También sean disciplinados,
todas estas medidas de bioseguridad de nada van a servir si uno no lo sigue al pie de la letra, ¿no? Entonces solo me queda decirle a los compañeros y a los que nos están escuchando que mantengan la fe. Los doctores a nivel mundial están trabajando para la cura de esta pandemia, entonces no queda más que mantener esa mentalidad positiva a pesar del confinamiento, estar encerrados todo el día, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir formándose y cuidarse, únicamente cuidarse y ser disciplinados, ¿no? Cerramos con Arno. Como siempre nos dicen en las Fuerzas Armadas cuando nosotros ingresamos a esta noble institución, mantener una mentalidad estoica, una mentalidad. ¿Qué significa el estoicismo? Que problemas siempre va a haber en nuestra vida, pero lo que nos va a hacer la diferencia es qué actitud tomamos hacia esos problemas. Siempre tomar la mejor actitud, siempre tener una mentalidad positiva, tener una unión en familia, también enfocar nuestra energía para las cosas que en verdad son importantes. Y yo creo que esto es lo que nos ha dado esta pandemia. Esta pandemia nos ha mostrado qué cosas eran en verdad importantes en nuestras vidas y desarrollar esas cosas, esa unión entre nuestra familia, ese sentimiento de querer dar nuestra mejor versión, tanto para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestras familias, para nosotros mismos. Siempre tratarnos de automejorarnos, de cultivarnos y de aportarnos cosas que podamos dar a la sociedad. Perfecto, Ivana. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio, Olvin y Arnold por acompañarnos en este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que vieron este live. Alejandro, nos despedimos, pero sin antes decirle a toda la población que siempre tome todas las medidas de bioseguridad, mantener distancia, hacer uso de mascarilla, lavarse constantemente las manos y lo principal, quedarse en casa. Nos vemos. Bye. Hasta luego.